Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Tengo una meditación para esta noche que espero que sea de bendición para ustedes, como lo fue para mí estudiarla y leer directamente la palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que existen conductas que pueden apuntar a que una persona es desagradecida. En un artículo que también tuve oportunidad de leer, te daba algunas de las características que podían ayudar a identificar si tú eras una persona desagradecida. Y algunas de estas características se las digo a continuación. Por ejemplo, una persona que es desagradecida es una persona egoísta, ser egoísta. No ven lo bueno en los demás, más bien le restan valor a lo que otros dicen o hacen, y ellos se tienen en muy alta estima. Eso lo que decía con respecto a ser egoísta. Otra característica que le daba a las personas desagradecidas, siguiendo con los egos, es el ser egocéntrico, creer que todo gira alrededor de ellos. Una característica más que nombraba el artículo es ser envidiosos. Las personas envidiosas a veces es una de las características de las personas que son desagradecidas. No quieren que te vaya mejor que a ellos. Otra característica es lo competitivo. Las personas desagradecidas son competitivas, pero desde el punto de vista que se torna insano, ya que su mente les dice que él se merece todo para sí mismo. Hablar sin tacto era otra de las características que decían ahí. Menosprecian a los demás, desacreditando lo que estos hacen o logran hacer por otros, llegando muchas veces a herir los sentimientos de los demás porque no se les da valor, no se les da el valor que merecen. No queda de más decir que estas son las características que nombraba el artículo de las personas que podrían ser desagradecidas, pero pues no son exclusivas de este tipo de personas. Hay otras personas que pueden tener también estas características, pero me pareció bastante interesante cuando leí el artículo y creo que nos ayuda y nos da algo de contexto para lo que vamos a estar viendo en la meditación que tengo para este día. Todavía como parte de la introducción, ya que la pregunta está un poco más adelante, quiero preguntarles, ¿cuál fue la última vez que nos quedamos esperando a que nos agradecieran? ¿Se acuerdan cuando hicimos algo por alguna persona y nos quedamos esperando que nos agradecieran, pero no llegó ese agradecimiento? Ahora, nosotros no hacemos las cosas para recibir reconocimiento, estoy de acuerdo, pero en el sentimiento que podemos tener, pues podemos estar esperando que la persona muestre algo de agradecimiento. Y la pregunta para reflexionar esto es porque, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué sensación teníamos cuando no nos agradecieron? Nos pudimos haber sentido tristes, frustrados, enojados, o incluso con ganas de no volver a hacer algo por esa persona en particular, o por alguien más. Y después de esto, ahora sí me gustaría pasar al texto que tenemos para este mensaje. No lo voy a leer en otra ocasión, ya que nuestro pastor tuvo la oportunidad de tener esta lectura, pero pues les recuerdo que estamos hablando el texto que está en Lucas 17, capítulos del 11 al 19, acerca de los 10 leprosos que son limpiados. Este pasaje nos enseña que el hombre busca a Dios en necesidad, pero se olvida de Él cuando ésta es suplida. Y ahora sí, la pregunta que va con respecto al texto. ¿Qué hiciste la última vez que Dios te contestó una petición? Recuerda la petición que tenías tú, la petición que tenías con Dios y que Dios le dio una respuesta, voy a decir de carácter afirmativo, porque Dios siempre nos contesta. Nos puede decir no, nos puede decir sí o nos puede decir espera. Pero yo me refiero a esas ocasiones en que Dios nos da lo que nosotros estamos pidiendo. Lo que queremos, eso es lo que nos da. ¿Qué hiciste la última vez que Dios te contestó una petición? ¿Pudimos haber dado gracias a Dios o no? Es probable que estuviéramos contentos. ¿Qué tal si estábamos pasando por una dificultad en el trabajo de la cual Dios nos libró? Y al final crees que tu capacidad te ayudó a resolver todo. Te puedes sentir orgulloso de ti mismo. Y si recibes una felicitación por tu desempeño,
te sientes digno de ella. Se nos olvida ser agradecidos con Dios y que Él tiene misericordia de nosotros. No todos, no todas las ocasiones, pero yo creo que en muchas ocasiones somos desagradecidos con lo que Dios hace por nosotros. Es por eso que el reto que tengo para este mensaje, y como siempre trato de decir, primeramente para mí, es el siguiente. No olvidar de dar gracias a Dios en todo y no olvidar de dar la gloria a Él. Y adentrándonos en el texto, vamos a ver este primer punto, el cual digo de la siguiente manera o titulo de la siguiente manera: pidiendo misericordia. ¿Podemos pedir gracia a Dios o podemos pedir misericordia? Si le estamos pidiendo gracia a Dios, le estamos pidiendo algo que no nos merecemos. Queremos recibir algo que no deberíamos de tener tal vez. Dios, sé que no me he esforzado lo suficiente, pero quisiera que por tu gracia, por tu poder, y ahí ponemos signos suspensivos, recibir y lo que venga a tu mente. Sabes que no te lo mereces. Sabes que tal vez tu esfuerzo no dé para el resultado que tú estás pidiendo, pero le pides que por su gracia Dios te lo conceda. Completamos la frase y Dios decide si lo que recibimos, si lo vamos a recibir, y lo estaríamos recibiendo por gracia. Pero cuando pedimos misericordia, lo que nosotros queremos es no recibir lo que realmente merecemos. No queremos recibir o sufrir lo que merecemos. El caso de nuestro texto son personas que están pidiendo misericordia de Jesucristo para ser sanadas. Estos 10 hombres que piden misericordia a Jesús son leprosos, una enfermedad que en esos tiempos les obligaba a vivir a las afueras de la ciudad. Y si andaban cerca de donde estaba la demás gente, tenían que gritar: ¡inmundo! ¿Por qué gritar inmundo? Para que las personas supieran que una persona con esta enfermedad se estaba acercando y tomaran sus precauciones. Además, parecido que ahora las personas que tenían esta enfermedad tenían que traer un pañuelo que les cubriera el rostro. Al estar pidiendo misericordia, porque le pedían misericordia al Señor Jesucristo, ellos asumen que la enfermedad que están sufriendo es consecuencia de algún pecado. Sea así o no, su actitud de humildad se hace notar al pedir misericordia. Puede ser que ellos creyeran que no lo merecían o que lo tuvieran en duda, pero al fin y al cabo no están pidiendo recibir algo que ellos merecen. Están diciendo: ten misericordia de mí, sáname por misericordia. Entonces pareciera que asumen esto. Ahora, viendo el texto, ellos le gritan: Maestro, ten misericordia de nosotros. Esto me hace pensar que ellos reconocían a Jesús como un hombre de Dios. No sé si lo reconocían como el Mesías, pero lo reconocían con poder de Dios, porque querían que los limpiara, que los sanara. Cuando Jesucristo los manda a que sean limpios, van con el sacerdote para que él constatara que ellos estaban sanos y que esto se debía al poder de Dios. Lo reconocían como maestro, pero sí es muy diferente cómo se refirieron a él otras personas que pidieron misericordia al Señor Jesucristo. Más adelante en el capítulo 18 vemos al ciego en Jericó que le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. El título Hijo de David es un título mesiánico. Entonces, aquí quien le está hablando al Señor Jesucristo y pidiendo misericordia, pareciera ser que es una persona que lo reconoce como el Mesías, que lo reconoce como el Cristo. Los 2 ciegos en Mateo 9:27, así lo hacen. Hasta la mujer cananea en Mateo 15:27 lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como hijo de David o como el Cristo. Estos leprosos de los que estamos hablando el día de hoy le llaman maestro. Claro que Jesús es el maestro de maestros. No es un título inadecuado para el Señor Jesucristo,
pero no es el mismo reconocimiento que llamarle hijo de David. Y esto me lleva a mi segundo pensamiento, y es, ¿qué sucedió después de que estas personas recibieron misericordia? Y también, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando recibimos misericordia? Esto me devuelve a la pregunta inicial. ¿Qué hicimos la última vez que Dios contestó una petición y la contestó tal y cual fue pedida por nosotros? ¿Nos detenemos para orar y darle gracias a Dios o nos olvidamos? Y si nos olvidamos, ¿qué podría reflejar eso? Olvidarnos podría reflejar que creemos que la situación se resolvió gracias a nosotros y a nuestra capacidad, que no le damos mérito a Dios, aunque le pedimos su ayuda. O tal vez puede mostrar que simplemente ya no le necesitamos y que cuando necesitemos, entonces volveremos a buscarlo, pero por el momento ya no es necesario. Perdónenme el siguiente ejemplo, mis hermanos, pero me tocó verlo. Había una persona que pedía por trabajo en cierto periodo de su vida, donde estuvo un poco inestable, y se veía bastante participativo en las actividades de la iglesia. Su puntualidad era de lo mejor. Y Dios contestó a su oración casi de inmediato. ¿Saben qué pasó, mis hermanos, después de que Dios contestó a su oración? Lo primero es que su puntualidad se relajó, para después ser intermitente en algunas de las actividades de la iglesia. Ahora se podía ver que su relación con Dios no era lo mejor. No sé en casa, eso es lo que yo podía notar, tal vez desde un punto de vista que no es el adecuado juzgando a las personas, pero fue lo que sí se notó, que su puntualidad bajó primero, luego se hizo intermitente para luego verlo en pocas ocasiones. Les platico que era un periodo inestable de su vida. Entonces, volvió a perder su trabajo o sufrió dificultades en su trabajo y de repente lo volvimos a ver de nuevo en cada una de las actividades de la iglesia y su puntualidad volvió a ser casi perfecta. ¿Qué pasa con esta persona? Busca a Dios cuando le necesita, pero una vez que Dios le da respuesta a lo que él está esperando, se olvida de Dios. Sea que Dios le dé respuesta por gracia o por misericordia, esta persona se olvida de Dios. Trato de entender el caso y no puedo pensar más que puede haber soberbia en nuestra vida, que no nos deja ver que Dios es realmente el que nos ayuda en cada paso de nuestro andar. Pero tratando de tal vez ser un poco misericordiosos, podría ser que tenemos a Dios como un recurso que solo usamos cuando nosotros lo necesitamos, y no es correcto. Pero no ofrecemos nada a Dios. No mostramos agradecimiento cuando Él está a nuestro cuidado todo el tiempo. Todo el andar de nuestra vida Él está a nuestro cuidado. Tal vez digamos gracias a Dios, pero con nuestro andar, con nuestra manera de comportarnos, ¿estamos mostrando agradecidos a lo que Dios ha hecho por nosotros? Y miren, mis hermanos, que no estoy hablando del sacrificio de Jesucristo que está por encima de todo, por el cual deberíamos de dar el señorío a nuestro Dios. Ay, mis hermanos, yo soy de los que son poco agradecido a Dios. Dentro del texto podemos leer que 9 de los 10 leprosos no regresaron a darle gracias a Jesús. Sé que lo reconocieron solamente como un maestro, o lo reconocieron como el Mesías simplemente, pero no le agradecieron. Regresaron probablemente a sus asuntos familiares, que tal vez no habían atendido,
Tenían que estar a las afueras de la ciudad y tal vez al verse limpios, ellos corrieron con sus personas queridas a mostrarles que estaban limpios y tal vez atender a sus hijos, a su esposa, su casa. Tal vez llegaron ellos a atender otras cosas, pero el hecho es que no regresaron a agradecer a Dios. Las circunstancias no las conocemos, pero no ser agradecidos con Dios no estuvo bien. Pero también no ser agradecidos con Dios está mal, pero con otras personas tampoco es algo adecuado. También debemos de ser agradecidos con las personas que nos rodean. Primero que nada porque Dios permite las circunstancias para que otras personas nos puedan ayudar. Agradecemos y hay diferentes maneras en que lo podemos hacer. Les dije, nos podemos olvidar de agradecer y podemos también agradecer. Y hay diferentes maneras de mostrar agradecimiento, desde una oración sincera hasta con nuestros actos que pueden ser de un mayor compromiso con Dios o pudieran demostrarse haciendo algo más por alguien. Yo no puedo dejar de pensar cuando digo o cuando hablo del agradecimiento de esa ilustración o de esa parábola que nos habla el Señor Jesucristo de los dos deudores. Ese que le fue perdonado lo que debía, y vaya que era mucho lo que debía. Y tendría que estar muy agradecido con su jefe, porque le había perdonado lo mucho que debía. Pero luego, ¿qué hizo este? Había otro que le debía y no le perdonó. Esta es una manera de no mostrarse agradecido. De palabras puedes decir que agradeces lo que hicieron por ti, pero tu actitud y tu manera de andar no refleja que realmente estés agradecido con lo que han hecho por ti. No le perdonó. Y le dijeron, oye, a ti te ha sido tanto perdonado y no puedes tú perdonar. Ahora, otro punto que se puede escuchar de manera controversial, pero el Señor Jesucristo así lo dice. Y cuando digo que de manera controversial, quiere decir que no en todos los casos aplica, eso es lo que quiero decir. Pero el punto o el pensamiento es, el agradecimiento a Dios demuestra nuestra fe. Por supuesto que esta declaración no es absoluta. Ni todos los que son agradecidos tienen fe, ni todos los agradecidos no tienen fe en Dios. Pero en el texto podemos ver lo que Jesucristo habla con el samaritano. Primero, el texto hasta ahora no nos ha dicho, hasta este momento, que entre los 10 leprosos había un samaritano, sino que nos dice que uno de ellos, viendo que fue sanado, regresó a Jesús para agradecer. Y entonces nos dice que este es samaritano. Luego Jesús es el que no lo aclara y nos dice que no hubo quien volviera sino el extranjero. Los otros eran judíos y no volvieron. Y lo primero que encontramos aquí es que Dios espera que le agradezcamos. Él espera nuestro agradecimiento. Sabemos que Jesucristo nos ama, nos cuida y la gran mayoría de las veces lo hace sin que nosotros se lo pidamos. Pero Él está esperando que le demos gracias y le demos la gloria. Jesucristo dijo, ¿no son 10? ¿Y los otros 9, dónde están? Está preguntando porque está esperando que los otros 9 fueran agradecidos. Claro que Él sabe dónde están, pero es una enseñanza que nos deja, en donde a Dios, a Jesucristo, le gusta que seamos agradecidos. Lo normal es que los otros 9 también hubieran regresado. ¿Qué razones, como les decía, podemos pensar para que no hubieran regresado? Las más misericordiosas son que tenían muchas ganas de estar cerca de su familia y dejaran para después el agradecer a Dios. Sin embargo, la pregunta de Jesucristo hace manifiesto que lo primero que debemos hacer cuando recibimos algo de parte de Él es darle las gracias. ¿Lo hacemos? Yo tengo que decir que en lo particular muchas ocasiones no es lo primero que hago al recibir una bendición. Y ahora, en la posición menos misericordiosa de por qué estos no fueron a agradecer, tal vez ellos se creían con el derecho a ser sanados, ellos eran judíos. Entonces, al tener ese derecho, no tendrían por qué dar gracia de algo que crees merecer, o incluso
¿Crees haberlo logrado por ti mismo? Se olvidaron de dar la gloria a Dios. Y este pasaje nos enseña y nos exhorta a que debemos de dar la gloria a Dios en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y en este punto es interesante porque es cuando el agradecimiento del samaritano evidencia la fe que tiene en el Señor Jesucristo. Él ve nuestro agradecimiento. Hemos aprendido que la única manera de ser salvos es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo le dice al samaritano, tu fe te ha salvado. Pero lo que hizo el samaritano es agradecer a Dios y darle la honra a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo, tu fe te ha salvado? Y la conclusión a la que podemos llegar es que el agradecer a Jesucristo fue una evidencia de su fe. Retomo, no todos los que son agradecidos podemos decir que tienen fe, ni todos los que tienen fe son agradecidos, porque la exhortación que hago a ustedes, hermanos, que yo creo que ustedes han puesto su fe en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de su pecado, es a que seamos agradecidos. Es más, lo digo para mí mismo primeramente, que debemos de ser personas agradecidas con Dios. Entonces, yo sé que tengo fe en el Señor Jesucristo y no soy agradecido, pero cuando lo estoy siendo, estoy dando evidencia de mi fe. En este momento de nuestra vida, en esta situación que estamos viviendo, que hemos tenido en los últimos, puedo decir ya meses, no sé si semanas o meses, Dios ha mostrado misericordia para con nosotros. Hemos tenido bajas, hemos pasado momentos difíciles en nuestros trabajos, con circunstancias difíciles. Tal vez nuestros recursos han disminuido, pero Dios nos ha sostenido. Y lo ha dicho nuestro hermano Edgar Caballero, que cuando tengamos, y que nosotros esperamos que sea pronto, la oportunidad de volvernos a reunir, ¿cómo vamos a demostrar que estamos agradecidos con Dios? Tenemos que pensar cómo vamos a mostrar el agradecimiento que tenemos para con el Señor y lo que Él ha hecho para con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido fiel con nosotros. No sé cuánto tiempo podría yo abarcar diciendo todas las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y por las que tendríamos que estar agradecidos. Pero tenemos que agradecer primeramente a Él y ahora también a manera de reflexión, mis hermanos, antes de que llegue a la conclusión, es en este momento, después de leer este fragmento de la palabra de Dios, este texto, y ver que Dios espera que seamos agradecidos y que nos exhorta que seamos agradecidos, nos pasa por la mente algo con lo que no hemos sido agradecidos con algunas de las personas que nos rodean. Seamos agradecidos. ¿De qué manera? A veces no es solo con palabras. A veces podemos dar alguna palmada. A veces podemos demostrarlo de diferentes maneras. Pero tenemos que ser agradecidos. Mi pregunta era, ¿cómo te sentiste? Esa la hice en la introducción. La última vez que hiciste algo por una persona y ésta no te agradeció. ¿Cuál fue el sentimiento que llegó a tu vida cuando esa persona fue desagradecida? ¿Frustración? ¿Tristeza? Bueno, ¿en quién pudiste tú haber provocado ese sentimiento por no ser agradecido? Con Dios lo sabemos, pero meditemos si no hemos sido agradecidos con alguna otra persona que ha estado haciendo algo por nosotros o que en algún momento de la vida ha hecho algo por nosotros. Mostremos agradecimiento. Dios se agrada y recibe nuestro agradecimiento. Las personas también se agradan de recibir nuestro agradecimiento. Ahora, mis hermanos, quiero ir a la conclusión. Y la conclusión que yo veo de este texto y de este mensaje es la siguiente.
Los 10 leprosos reconocían el poder de Jesús. Le pidieron misericordia para ser sanados, al menos de palabra, diciendo que no porque ellos lo merecieran, sino porque Jesús quisiera salvarlos. Jesús respondió a su súplica y con su poder los sanó. Sin embargo, solo uno vino a agradecer a Dios. Tal vez el que se sentía menos digno de ser salvado por su posición de extranjero. Esto Jesús lo reconoció como una evidencia de su fe en Él, de que Jesús es el único que puede salvar. Jesús se quedó esperando que los otros 9 vinieran a agradecer. Por lo tanto, no olvidemos de agradecer a Dios por las bendiciones que recibimos y por el cuidado que Él tiene de nosotros. Él le agrada que seamos agradecidos y Él espera que seamos agradecidos, primeramente con Él y después para con los demás. Y mi invitación, mis hermanos, es a que reflexionemos en las bendiciones que Dios nos otorga día con día, que seamos agradecidos con Él. Esto le agrada a Él, que nosotros seamos agradecidos con todo lo que hace por nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos. Vamos a orar, mis hermanos, ahora, y después de esto estaremos despedidos de este culto de predicación. Gracias, Padre nuestro, porque hasta el día de hoy has sido fiel y sabemos, Señor, que tú seguirás siendo fiel con nosotros. Te pedimos por nuestra iglesia, Señor, que nos bendiga, Señor, que nos dé sabiduría. Ansiamos, Señor, podernos volver a reunir juntos, Señor. Tú sabes el tiempo adecuado, Señor. Pero nuestra petición, Señor, es que pronto podamos estar juntos cantándote, alabándote, escuchando de tu palabra, viendo a los hermanos, Señor. Te pedimos porque esto sea pronto, Señor. Lo ponemos en tus manos porque tú eres el único que puede hacer esto, Señor. Todo te lo digo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.